Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. Hoy les voy a enseñar a tejer este suéter para niño o niña en talla 6 a 8 años. Los materiales que necesitamos para tejerlo son 400 gramos de lana o estambre grueso, propio para tejerse con agujas del número 5. Un par de agujas, por lo tanto, rectas del número 5 y unas agujas circulares también del número 5. Necesitamos una horquilla para poder realizar nuestra espiga. Necesitamos dos ganchos para dejar puntos en espera, tanto en el frente como en la espalda. Una aguja capotera para poder hacer las uniones y un gancho para poder levantar los puntos a lo largo del cuello, del frente y de la espalda. Esto, muchas ganas y mucha paciencia es lo que necesitamos para hacer este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Ya saben que antes de empezar a tejer tenemos que hacer nuestra prueba de punto. En este caso, 15 puntos y 24 vueltas con las agujas del número 5 tejidos en puntos jersey nos dan un cuadro de 10 por 10 centímetros. Si ya hicieron su prueba de punto y están listos, entonces ahora sí vamos a empezar. Para empezar a tejer nuestro suéter, vamos a montar con las agujas del número 5, todo lo vamos a tejer con las agujas del número 5, vamos a montar 76 puntos. Una vez que tenemos montados los 76 puntos, vamos a tejer en punto elástico 2-2, 8 vueltas, esto es, tejo 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Toda la vuelta, vamos a tejer así toda esta vuelta, 2 derechos, 2 reveses. Vamos a continuar tejiendo y los veo para terminar la vuelta e indicarles cómo hacemos la vuelta de regreso. Sigan tejiendo. Ya vamos terminando, me tocan 2 derechos y termino con 2 puntos de revés. Muy bien, ahora para la vuelta que sigue vamos a tejer los puntos tal y como se presentan. Donde hay derecho, tejo derecho y donde hay revés, tejo revés. Entonces empiezo con 2 derechos y 2 reveses. Y otra vez sigue derecho y otra vez sigue revés. Y ahora vamos a terminar esta vuelta y hacemos 6 vueltas más. En total vamos a hacer 8 vueltas de resorte para empezar nuestro suéter, ¿ok? Entonces tejemos esas 8 vueltas y los veo para decirles cómo vamos a continuar. Bueno, ya terminamos nuestras 8 vueltas en elástico 2-2 para hacer el resorte del suéter. Más o menos mide 4 centímetros mi resorte, ¿ok? Bueno, ahora vamos a empezar la puntada. Les pido que por favor vayan tomando nota de lo que vamos a ir tejiendo. Vamos a empezar tejiendo 5 puntos en punto de arroz. Acuérdense que el punto de arroz es tejer un punto de derecho, un punto de revés, y otra vez un punto de derecho, un punto de revés, y en este caso como son 5, termino con un punto de derecho. El punto que sigue lo voy a tejer de revés. Entonces hice 5 puntos en punto de arroz, un punto de revés. Ahora voy a hacer un cordón, va a ser un cordón de 3 puntos. Voy utilizando mi horquilla o mi aguja auxiliar. Pongo un punto en la horquilla, lo deslizo hacia adelante de la labor y voy a tejer 2 puntos de derecho, 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla y lo tejo de derecho. Ese es un cordón con el punto por delante de la labor. Ahora sigue un punto de revés. Ahora voy a tejer 8 puntos de derecho que van a ser mi espiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 puntos de derecho. Un revés. Y ahora voy a volver a hacer un cordón, pero lo voy a hacer a la inversa. Pongo en la horquilla 2 puntos y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo el punto que sigue de derecho y regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los voy a tejer. 1 y 2. Y hago un punto de revés. Ahora me tocan 6 puntos en punto de arroz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acuérdense que el punto de arroz es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Ya hice mis 6 puntos en punto de arroz. Hasta ahí se me termina realmente el motivo. Este mismo motivo lo vamos a repetir. Entonces, fíjense muy bien. Empezamos con un punto de revés, un cordón hacia adelante, punto a la horquilla, adelante de la labor y tejo 2, 1 y 2 de derecho. Regreso el punto de la horquilla y lo tejo de derecho. Hago otro revés, o sea, el cordón me lo enmarcan dos reveses, aquí hay un revés, el cordón y otro revés. Ahora tejo los 8 puntos que necesito para la espiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos tejidos de derecho. Nuevamente voy a hacer un cordón, así que necesito enmarcarlo. Primero va un revés y ahora mi cordón con 2 puntos a la horquilla va para atrás de la labor, tejo un punto de derecho, regreso los 2 puntos de la horquilla y los tejo de derecho. Ya hice el cordón, entonces necesito rematarlo con un punto de revés. Ahora me tocan otra vez 6 puntos en punto de arroz. Entonces, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Y ya terminé nuevamente este motivo. Vamos a hacerlo por última vez. Entonces, un punto de revés y un cordón con el cruce por delante. Punto a la horquilla, por delante, tejo 2 puntos de derecho, regreso el de la horquilla y lo tejo de derecho. Ahora mi revés. Y ahora siguen 8 puntos para la espiga. 1 de derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 derechos. Un revés y un cordón con el cruce por detrás. Dejo caer 2 puntos a la horquilla, tejo el que sigue, regreso los 2 puntos a la aguja izquierda y los tejo de derecho. Hago mi punto de revés y así como empecé con 5 puntos de arroz, termino con 5 puntos de arroz, empezando con un derecho, un revés, un derecho, un revés y termino con un derecho. Y ya terminé la primera vuelta de la puntada. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 2. La vuelta número 2 y todas las vueltas de revés son muy sencillas porque ahí no tenemos que hacer cordón, no tenemos que hacer espiga cuando hagamos cruces, nada. Pero se las quiero enseñar para que vean, para aquellos que no sepan cómo va el punto de arroz, que lo puedan hacer. El punto de arroz, cuando lo tejemos en la vuelta de revés, es simplemente hacer lo contrario de lo que tenemos. Si yo aquí empiezo con un punto de revés, pues lo tejo de derecho. Ahora sigue uno de derecho, lo tejo de revés. Sigue revés, tejo derecho. Entonces, donde hay derecho, tejo revés y donde hay revés, tejo derecho. ¿Sí?
Llevo 1, 2, 3, 4, me toca el quinto. Estos son mis 5 puntos de arroz. Ahora ya los puntos que siguen los vamos a tejer tal y como se presentan. Aquí tengo un revés, digo un derecho, que era mi punto de revés de la vuelta anterior, pues lo tejo de derecho. Ahora siguen los 3 puntos del cordón, están de revés, así los tejo de revés. Sigue un punto de derecho. Ahora 8 puntos de revés, que son los 8 puntos de lo que va a ser la espiga. Tejo mis 8 puntos. Ya terminé los 8 puntos de revés. Ahora sigue otra vez un punto de derecho y 3 puntos de revés. El otro cordón. Un punto de derecho. Y ahora siguen 6 puntos en punto de arroz. Empieza aquí con un derecho, entonces yo tejo revés. Revés, ahora derecho, ahora revés, derecho, revés y derecho. Y el que sigue, ya hice los 6 puntos de arroz, el que sigue es de derecho, es el que está enmarcando mi cordón. Entonces, cuando vayan las vueltas de revés, lo voy a tejer de derecho. Y 3 puntos de revés que forman mi cordón. Y un derecho. Y 8 puntos para la espiga. Y así voy a terminar toda la vuelta. Vamos a terminarla. Ya terminamos la vuelta número 2, vamos a empezar la vuelta número 3. Fíjense muy bien porque es muy sencillo. La vuelta número 3 la vamos a hacer exactamente igual que la vuelta número 1. 5 puntos de arroz, un revés, un cordón cruzando por delante, un revés, 8 derechos, un revés y un cordón cruzando por detrás. Y terminamos con un revés y 6 puntos de arroz y etcétera, etcétera. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 1. Esa va a ser la vuelta 3. Y en la vuelta 4 vamos a hacer lo mismito que hicimos en la vuelta 2. Todas las vueltas pares van a ser exactamente iguales. No va a haber ninguna diferencia. Entonces hacemos la vuelta 3 y la vuelta 4. Los veo para hacer la vuelta 6, donde ya vamos a empezar a hacer nuestras espigas. Entonces vamos a tejer esas 2 vueltas, por favor. Bueno, entonces ya estamos listos para hacer la vuelta número 5. Todo va a ser igual, la única diferencia va a estar aquí donde vamos a hacer nuestra herradura. Entonces tejemos primero nuestros 5 puntos de arroz, 2, 3, 4 y 5. Un punto de revés y hacemos el cordón con el cruce por delante. Tejo 2 puntos, regreso el de la horquilla. Ahora ya se dieron cuenta cómo van quedando los cruces por delante inclinados a la izquierda y en el otro cordón nos quedan inclinados hacia la derecha. Bueno, entonces ya hice mi cordón y hago mi punto de revés. Ahora voy a hacer la espiga. Pongo 2 puntos en la horquilla y los paso para atrás de la labor. Tejo 2 puntos de derecho, los 2 que siguen, regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo. Ahora los 2 que siguen los pongo en la horquilla y los paso para adelante de la labor. Tejo los 2 que siguen y regreso estos 2 a la aguja y los tejo. Tejo el punto que sigue, que es de revés, y hago mi cordón con el cruce por detrás de la labor. Tejo el punto y regreso los 2 que puse en la horquilla. 1 y 2. Y ya hicimos nuestra primera espiga. Aquí quedó.
Vamos a hacer otro para que les quede bien claro. Fíjense bien, tejemos nuestro punto de revés, 6 puntos de punto de arroz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sigue el punto de revés y el cordón con cruce por delante. Dejo 2 puntos, regreso el de la horquilla, lo tejo y tejo un punto de revés. Y ahora viene de nuevo la espiga. Pongo 2 puntos en la horquilla y los mando para atrás de la labor. Tejo de derecho los 2 puntos que siguen. Toda la espiga es de derecho. Regreso los puntos de la horquilla y los tejo de derecho también. Vuelvo a tomar 2 puntos que siguen, pero ahora los mando para adelante de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen y regreso los de la horquilla y los tejo. Ahora hacemos un punto de revés y el cordón que va cruzado hacia el otro lado. Pongo 2 puntos en la horquilla, los mando para atrás, tejo mi punto que sigue y regreso los 2 puntos de la horquilla y los tejo. Y hago mi punto de revés y repetiríamos otra vez lo mismo, haciendo aquí en los 8 puntos de derecho que tenemos, haciendo nuevamente nuestra espiga, ¿sí? Esta es la vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a repetir cada 6 vueltas. Fíjense cómo nos va a ir quedando. Aquí está nuestro resorte. Aquí empezamos y aquí hicimos el primer cruce, es la vuelta número 5, es lo que acabamos de hacer ahorita, exactamente la vuelta número 5. Entonces tejo las 5 y me regreso y tejo 6 vueltas más. Cuando sea la sexta vuelta vuelvo a hacer el cruce de la espiga. Entonces vamos a ir repitiendo el mismo patrón. Cada 6 vueltas hacemos nuestra espiga. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a tejer recto. Estamos haciendo la parte de adelante de nuestro suéter. Este es el frente. Es recto completamente. No le vamos a hacer sisa. Va a ser completamente recto un cuadrado. Vamos a tejer hasta que lleguemos a tener desde el borde inferior 38 centímetros hasta la aguja. Ahí les voy a indicar cómo vamos a hacer la división para hacer el escote. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir repitiendo estas vueltas de la 1 a la 6 y cada 6 vueltas vamos a ir haciendo nuestra espiga. Vamos a ir abriendo y haciendo los cruces para la espiga. ¿Ok? Entonces, sigamos tejiendo de esta manera hasta que tenga 38 centímetros y ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya tejimos nuestros 38 centímetros del borde inferior a la aguja. En mi caso, yo tejí 84 vueltas a partir sin contar el resorte, 2, a partir de donde empecé mi puntada, son 84 vueltas. A cada quien le puede dar un número de vueltas diferentes. Eso no pasa nada, depende de la tensión con la que tejemos y depende del grosor del hilo y de las agujas. Entonces, bueno, lo importante es que sean 38 centímetros. Ahora vamos a empezar a hacer el cuello, vamos a hacer el escote, que va a ser pequeñito, y vamos a hacer los hombros. Lo vamos a hacer por separado, entonces vamos a empezar con este lado. Fíjense muy bien. Vamos a empezar tejiendo 32 puntos nada más. Seguimos haciendo nuestra puntada igual, es decir, empezamos con nuestros 5 puntos de punto de arroz, un revés, hacemos el cordón cruzando por delante, 1, 2, y cruzo, un revés,
8 puntos de la espiga, un revés, otra vez tenemos cordón, ahora es cruzándolo por detrás, un punto de revés y nos tocan 6 puntos de arroz, 2, 3, 4, 5 y 6, un punto de revés y hasta aquí llevamos 30 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, a ver, vamos de nuevo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 puntos. Ahora necesitamos tejer 32. Como este cordón ya no lo podemos tejer completo, porque él tiene 3 puntos, entonces vamos a tejer solamente 2 puntos más de derecho, normalito, pero ya sin hacer cordón. Este cordón ya se va a perder, se va a eliminar. Y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a tejer la vuelta de revés. Estos puntos se van a quedar aquí en espera en la aguja, no les va a pasar nada, aquí los dejamos y vamos a tejer solamente este lado del escote, ¿sí? El que sería el lado izquierdo del escote, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo vamos a hacer porque ya vamos a disminuir. Vamos a empezar disminuyendo 3 puntos. Empiezo la vuelta rematando 3 puntos. Entonces tejo un revés, otro revés y remato un punto. Tejo el que sigue de derecho y remato 2 puntos. Y el que sigue me tocaría de revés y remato 3 puntos. Y continúo tejiendo todos los puntos que me quedan, que son 29, como va en la vuelta de revés. Vamos a terminar esa vuelta y volvemos a tejer la vuelta de, perdón, esta era de derecho. Vamos a tejer estos puntitos, los voy a acabar con ustedes. Es la vuelta de revés. Entonces, en la primera rematamos 3 puntos del lado del escote. Y los de arroz. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, vamos a tejer la vuelta de derecho, igual, haciendo nuestra punta de igual hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí y empecemos la de revés, vamos a rematar 2 puntos. Dejamos esta vuelta y los veo aquí para empezar rematando. Ya terminamos esta vueltita de derecho, ahora vamos por el lado revés, le damos la vuelta al tejido y vamos a rematar ahora, como les dije, 2 puntos. Empiezo un revés, un derecho, yo sigo tejiendo normal mis puntos, haciendo la puntada y rematamos 1. Ahora nos toca de revés y rematamos 2. Terminamos toda la vuelta. Vamos a terminarla toda, tejemos la de derecho y los vuelvo a ver para empezar a rematar otra vez, ¿sí? Entonces vamos a terminar esta vuelta de revés, tejemos la de derecho nuevamente hasta que lleguemos al escote y ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya estamos aquí, ya hicimos la de derecho, de hecho me tocó hacer espiga ahorita. Ya rematamos 3, rematamos 2 y ahora, fíjense bien, vamos a continuar rematando, damos la vuelta, vamos a rematar durante 3 ocasiones un solo punto. Este me toca tejerlo de revés, lo tejo y tejo el que sigue de derecho y remato.
y vuelvo a tejer lo que sigue, ya termino toda mi vuelta, ¿sí? Cuando vuelva a estar del lado del escote, vuelvo a rematar un punto, y cuando vuelva a estar del lado del escote, remato un punto. En total vamos a rematar 8 puntos, 3, 2 y 3 veces un punto, 3 y 2, 5 y 3 son 8. Cuando hayamos terminado de hacer esos remates por el lado del escote, los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a continuar y hasta cuándo vamos a continuar tejiendo ya lo que será el hombro, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3 disminuciones más de un punto. Este es uno y entonces otras 2 disminuciones más. Ya quedó, ya hicimos nuestras 8 disminuciones, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, 1 punto, 1 punto. Nos quedan 24 puntos en la aguja. Con esos 24 puntos, es lo que va a formar el hombro, vamos a seguir tejiendo hasta que alcancemos 43 centímetros a partir del borde inferior. Continuamos haciendo nuestra espiga normal, toda nuestra puntada normal con estos 24 puntos. Y entonces cuando lleguemos a los 43 centímetros los vuelvo a ver. Ya tejimos hasta 43 centímetros y entonces ahora vamos a cerrar los 24 puntos de una sola vez. Empiezo a tejer mis puntos de arroz primero y los voy cerrando. Voy cerrando y vamos a cerrarlos así todos para hacer el hombro. Este es de revés. Ya no vamos a hacer cruce. Aquí ya tejemos normal de derecho los 3 puntos del cordón. Lo cerramos simplemente. Ya no hacemos cordón. Los 8 puntos de la espiga. Bueno, ahora nos va a tocar otra vez cordón, entonces ya no lo hacemos, no hacemos cruces, ya nada más tejemos de derecho y vamos rematando 2, los 3 del cordón, el de revés y el que sigue. Y ya rematamos los 24 puntos y con esto ya terminamos el escote y el hombro del lado izquierdo del suéter. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para hacer el escote y las disminuciones del otro lado, del lado derecho del suéter. Vamos a ver. Bueno, entonces ahora para hacer el otro lado del escote, lo primero que vamos a hacer es poner 12 puntos, los 12 puntos centrales los vamos a poner en un gancho, ¿sí? Para poderlos dejar ahí en espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos 12 puntitos ahí se van a quedar, los vamos a guardar porque luego los vamos a retomar para tejer nuestro escote. Y ahora, para que nos quede exactamente igual este lado que este, no puedo empezar rematando aquí mis primeros 3 puntos porque me faltaría una vuelta, una pasada que yo di aquí en este lado porque yo empecé a tejer hasta acá 32 puntos y cuando iba de regreso rematé los primeros 3. Entonces, si yo aquí empiezo a rematar esos primeros 3, me estoy comiendo una vuelta. Entonces los cuellos luego por eso no quedan perfectamente parejos. ¿Cómo hago o qué hago para evitar eso? Bueno, paso todos mis puntos a la otra aguja. Todos los vamos a pasar.
y vamos a empezar a tejer por el lado del revés. Es lo mismo, es un pequeño detalle. Alguien podría decir, ay no, mira, ahí ya empieza a rematar. Bueno, pero no va a quedar perfecto. Y hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Ok? Entonces, ya tengo mis 32 puntos que tengo que empezar a tejer, obviamente, por el lado del revés. Ok, pero hay un detallito más que se me pasó decirles. Cuando pasamos los puntos hacia acá, que no los tejimos, solo los cambiamos de aguja, los cambiamos de sentido, ahí nos tocaba hacer los cruces de los cordones, pero no los hicimos. Eso quiere decir que ahora nuestra puntada, es decir, todos los cruces que antes hacíamos por el lado del derecho, ahora los vamos a hacer, este trocito que nos falta de tejer, los vamos a hacer por el lado del revés. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Empezamos tejiendo nuestros puntos, nuestros 5 puntos de punto de arroz. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejo mi punto de derecho y ahora voy a hacer el cordón. Fíjense bien, el cordón, este que nos toca ahora, este punto de aquí se va a pasar cruzado por encima de estos dos puntos, ¿verdad? Entonces yo tomo el punto, lo pongo en la horquilla y tejo los dos puntos que siguen, de revés porque voy en la vuelta del revés. Regreso a la aguja izquierda el punto de la horquilla y lo tejo de revés. Y tejo el punto que sigue de derecho y ahora los 8 puntos que forman la espiga. Que en esta vuelta pues son de revés porque estoy tejiendo por el lado del revés. Otra vez llegué al cordón, entonces tejo el punto de derecho, a ver, me voy a fijar. Ahora este punto de aquí lo tengo que pasar por delante de estos dos. Entonces quiere decir que estos dos los pongo en la horquilla, los echo hacia este lado de mí, de la labor, y tejo el tercer punto de revés. Regreso los dos puntos que puse en la horquilla y los tejo. 1 y 2. Tejo mi punto de derecho y voy a terminar con los 6 puntos de arroz. Derecho, revés, 3, 4, 5 y 6. Ahora este lo tejo de derecho y estos dos de revés. Estos eran el otro cordón, pero ese ya no lo voy a hacer porque no tiene caso. Porque ahorita que yo empiece la vuelta de derecho, entonces ahora sí voy a rematar mis primeros 3 puntos igual que los rematé del otro lado. Entonces remato 3 puntos, tejo derecho, derecho y remato. 1, revés, 2, este me tocará de revés, y 3. Y continúo tejiendo toda la vuelta hasta que la termine. Entonces vamos a terminar esta vuelta de derecho, en la cual, fíjense muy bien, no vamos a hacer cruce porque lo acabamos de hacer en la vuelta de revés. 1, 2, 3, revés, hacemos la espiga, que no la cruzamos todavía, no nos toca cruzarla. Un punto de revés y el cordón, pero ahora no hago cruces, porque a partir de que empecé a tejer al revés, pues los estoy haciendo por el lado del revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya quedó. Y aquí tenemos entonces nuestros cruces de cordones igualitos, ¿sí? No me comí ninguna vuelta, todo quedó igual. La única diferencia es que ahora lo hago por el lado del revés. Entonces vamos a tejer esta vuelta
de revés, haciendo nuestro cordón. Cuando lleguemos aquí, vamos a rematar ahora 2 puntos. Lo voy a hacer con ustedes. Vamos a hacer esta vuelta de revés para volver a hacer el cruce de los cordones. Entonces empezamos tejiendo nuestros puntos de arroz. 2, 3, 4 y 5. Un punto de derecho y hacemos el cruce de cordón. Si tenemos duda, checamos. Este tiene que cruzarse por encima de los 2 que siguen. Entonces lo pongo en la horquilla y lo paso para atrás de la labor. Dejo los 2 que siguen como vienen, de revés. Regreso el de la horquilla y lo tejo de revés. Un punto de derecho y los 8 puntos de la espiga. 7 y 8. Un punto de derecho y vamos a hacer nuevamente cordón. Ahora este tercer punto, 1, 2, 3, va a venir por delante de estos 2. Entonces quiere decir que pongo estos 2 en la horquilla y los echo para adelante de la labor, hacia mí. Dejo el punto que sigue y regreso los 2 de la horquilla. Y los tejemos de revés. 1 y 2. Un punto de derecho. Y empezamos con los puntos de arroz, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, cuando empecemos la vuelta que sigue, remataremos 2 puntos. Tejemos toda la vuelta y los veo para empezar la de revés, porque ahora vamos a hacer, ahora sí, el cruce de la espiga. Entonces, vamos a rematar 2 puntos aquí y terminamos la vuelta y ahí los veo. Bueno, entonces vamos a hacer esta vuelta de revés, que es muy importante. La voy a hacer con ustedes porque vamos a hacer el cruce de la espiga, pero yendo por el lado del revés, porque acuérdense que todo lo estamos tejiendo ahora por el lado del revés, todo lo que es la puntada. Entonces empezamos, nos toca aquí de revés este punto, hacemos nuestros puntitos de arroz. 2, 3, 4 y 5, el punto de derecho y cruzamos, lo pasamos para atrás, tejo los 2 que siguen de revés, regreso el de la horquilla y lo tejo de revés, uno de derecho. Y ahora sí, vamos a hacer el cruce de la espiga. Entonces, vamos a poner 2 puntos en la horquilla y los echamos hacia adelante de la labor, es decir, hacia mí. Tejo los 2 puntos que sigue, que están todos de revés, porque estamos tejiendo por el lado revés. Regreso los 2 de la horquilla y los tejo. 1 y 2. Pongo los 2 que siguen en la horquilla, pero los mando para atrás de la labor. Tejo los 2 que siguen. Regreso los de la horquilla y los tejo. 1 y 2. Ahora tejemos un derecho y hacemos otra vez nuestro cordón. Pero ahora acuérdense que este pasa para acá. Quiere decir que estos 2 los pongo en la horquilla y los echo para adelante de la labor. Tejo el tercero y los regreso. Y los tejo. 1 y 2. Un punto de derecho y termino con los que me faltan de punto de arroz. Ok. Y ya aquí hicimos nuestra espiga que nos queda exactamente, déjenme quitar esto, que nos queda igual a las espigas anteriores, ¿sí?
Entonces los cordones me van quedando igual, la espiga ya me quedó igual. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, vamos a seguir tejiendo de la misma manera como veníamos tejiendo. Ya disminuimos como lo hicimos de este lado, ¿sí? Aquí ya disminuí 3 puntos, 2 puntos y ahora me toca disminuir un punto cada vez que venga por el lado del escote 3 veces. Voy a hacer esas disminuciones, sigo haciendo mi puntada, ya saben que viniendo siempre por el lado del revés, nos faltará hacer un cruce de espiga más y cuando hayamos alcanzado el mismo número de vueltas que tejimos en este lado, pues en ese momento cerramos nuestra labor, que la vamos a cerrar igual que aquí, de derecha a izquierda, igual aquí, de derecha a izquierda. Es decir, vamos a cerrar yendo por el lado derecho de la labor. ¿Ok? Igual nos van a quedar 24 puntos en la aguja y seguimos tejiendo hasta que alcancemos el mismo número de vueltas y ahí cerramos los 24 puntos. ¿Ok? Ya vieron que es exactamente lo mismo y ya aprendimos a hacer nuestra puntada viniendo por el lado del revés de la labor. Esto es pura gimnasia cerebral. Ok, entonces vamos a acabarlo y los veo para ver cómo nos quedó. Bueno, pues ya está, ya quedó listo el delantero. Aquí están los puntitos en espera para cuando hagamos el cuello. Entonces ahora para hacer la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a montar los mismos 76 puntos o los que cada quien haya montado. Hacemos lo mismo, pero vamos a tejer hasta que, parejo, hasta que tengamos 41 centímetros en la aguja. Cuando tengamos esos 41 centímetros, entonces vamos a hacer un pequeñísimo escote, así como hicimos para la parte del delantero, para la espalda. Entonces tenemos mucho que tejer, ya saben cómo hacerlo, vamos a hacerlo y los veo para hacer el escote en los 41 centímetros, perdón, 41 centímetros. Bueno, ya tenemos 41 centímetros a partir del borde inferior. Entonces ahora vamos a hacer el escote de la espalda. Estamos casi a punto de terminar. Vamos a tejer 26 puntos. Seguimos haciendo nuestra puntada normal. Nuestros puntos de arroz, nuestro punto de derecho. Ahora aquí hacemos nuestro cordón. Igualito que siempre. Un revés, los 8 puntos de la espiga, 4, 5, 6, 7, los 8 puntos de la espiga, el revés. Ahora nos toca de nuevo el cordón cruzado por detrás. Ya para estas alturas no sabemos la puntada hasta con los ojos cerrados. Vamos a contar a ver cuántos puntos llevamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 23, 24, 25 y 26 puntos. Y ahora le doy la vuelta a la labor y cuando empiece a tejer por el lado del revés, me voy de regreso, remato 2 puntos. Este está de revés, me toca de derecho, de revés y rematamos un punto. Y este me toca de derecho y remato 2 puntos. Termino toda la vuelta de revés. Y en la aguja ya me quedan solamente 24 puntos. Entonces ahora en mi siguiente vuelta de derecho los voy a rematar todos de una vez. No, perdón, este era de derecho, revés. Ok,
¿ok? Y entonces ahora en la vuelta que sigue, que es de derecho, remato todos los puntos, ¿sí? Ya ahorita tengo el mismo número de vueltas aquí de las que tuve en el delantero, ¿sí? Eso siempre lo vamos checando que sea el mismo número de vueltas. Y entonces ahora sí ya vamos a rematar los 24 puntos. Entonces los vamos tejiendo, los vamos rematando y los veo cuando terminemos de rematarlos. Bien, ya acabamos de rematar, nuestro hombro ya quedó, está igualito que el del delantero, aquí lo tenemos, aquí está nuestro hombro del delantero, es lo mismo, 24 puntos, rematamos a la misma altura, todo queda igualito. La diferencia es que este escote, el del delantero, baja más y el otro pues se queda alto, como debe de ser. Ok, entonces ahora, así como en el delantero dejamos en espera 12 puntitos, aquí vamos a dejar 24 puntos que vamos a poner en un ganchito extra, en un imperdible. Vamos a poner 24 puntos que son los que vamos a dejar ahí en espera. 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a poner 24 puntos. Ya tenemos los 24 puntos aquí en espera en la aguja. Aquí nos quedan 26. Entonces, para hacer este lado del escote, lo mismo que hicimos cuando tejimos el delantero, los vamos a cambiar de sentido. Voy a poner los puntos en la otra aguja, los paso, para que cuando yo empiece mi vuelta tenga que empezarla por fuerza por el lado del revés. Esto es para que me quede el mismo número de vueltas en un lado que en el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pusimos la aguja en este sentido, quiere decir que por fuerza tenemos que empezar a tejer aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos, tejemos hasta acá, cuando vengamos de revés, tejemos, rematamos 2 puntos, igual que rematamos aquí, regresamos, terminamos esa vuelta donde rematemos y cuando vengamos de regreso pues ya rematamos todos nuestros puntos para que nos quede igualito que nos quedó el otro lado. Entonces vamos a hacer este lado y los veo para indicarles además cómo vamos a hacer ahora las mangas, solo nos faltan las mangas, es muy sencillo. Ya quedó entonces nuestra espalda, ya está aquí el pequeño escote, los dos lados rematados, entonces ya tenemos la espalda, ya tenemos aquí el frente, ahora nos toca hacer las mangas. Para hacer las mangas vamos a montar 44 puntos, igual con nuestras agujas del número 5 y vamos a tejer lo mismo que tejimos en el delantero y en la espalda. Vamos a tejer 8 vueltas en punto elástico doble, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Vamos a tejer esas 8 vueltas y entonces les voy a decir cómo vamos a hacer el dibujo que vamos a hacer en la manga. Entonces tejemos 8 vueltas en un punto elástico 2, 2 en 44 puntos. Ya están las 8 vueltas en elástico 2, 2 y ahora vamos a empezar a hacer ya el cuerpo de la manga donde va a ir la puntada. Vamos a empezar con 14 puntos en punto de arroz, igual que lo hicimos en el frente y en la espalda. Aquí van a ser 14 puntos, incluyendo un aumento que vamos a hacer aquí. Entonces tejemos el primer punto de derecho, el segundo por lo tanto va de revés, pero aquí voy a aumentar. Entonces tejo mi revés, no saco este arco, no lo saco de la aguja, cambio el hilo para el otro lado y tejo un punto de derecho y ahora sí ya saco la hebra de la aguja y ya me quedaron 3 puntos. Entonces voy a tejer en total 14 puntos en punto de arroz. Entonces ahora seguirá el cuarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos en punto de arroz. Ahora sigue el cordón igualito que lo hacíamos en el delantero y en la espalda.
Tejemos un punto de revés, que es lo que lo va a enmarcar, y ahora sí propiamente mi cordón. Un punto a la horquilla, la paso para adelante de la labor y tejo 2 puntos de derecho, 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla y tejo ese punto de derecho. Ahora sigue un punto de revés, es el que enmarca el cordón. Ahora van los 8 puntos de la espiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de derecho, que son los de la espiga. Ahora volvemos a hacer el cordón con su revés adelante y ahora el cordón. Pongo 2 puntos a la horquilla y van para atrás de la labor. Tejo un punto de derecho, regreso los de la horquilla y los tejo también de derecho. Un punto de revés, que es el que hace el marco del cordón, y ahora siguen, aquí en la aguja tengo 13 puntos, pero yo voy a hacer 14 porque en el penúltimo voy a agregar un punto, para que en total tenga 14 puntos en punto de arroz. Entonces tejo mis puntos, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y ahora que llegué al penúltimo, ya llegué. Tejo un punto de revés, no lo saco, cambio el hilo y tejo un punto de derecho. Y ahora termino con un punto de revés. Y ya quedó la distribución de mis puntos, cómo van a ir. Muy bien, ahora vamos a tejer la vuelta de revés igual que todo lo que hicimos en el frente y en la espalda. Vamos a tejer en total 6 vueltas. Cuando hayamos tejido esas 6 vueltas, siguiendo este mismo patrón de puntada que acabamos de hacer, en la vuelta que siga, que será la número 7, entonces vamos a seguir haciendo nuestro cordón. Ya saben que ese va cruce en cada vuelta de derecho, ¿sí? La espiga no, la espiga vamos a hacer el primer cruce de la espiga hasta la vuelta número 7, cuando vayamos otra vez en vuelta de derecho, en la séptima. Y ahí vamos a volver a aumentar un punto de cada lado, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esas 5 vueltas que nos faltan y los veo para empezar la vuelta número 7 y recordar cómo hacemos el cruce para la espiga. Ya tejimos esas 6 vueltas y entonces ahora nos toca hacer el cruce de la espiga y un aumento de cada lado. Acomodé los aumentos de esta manera para que sea fácil y no tener que llevar, a ver, la cuenta de la espiga y la cuenta de los aumentos. No, en la misma vuelta donde hacemos aumentos, hacemos el cruce de la espiga. Entonces recordamos cómo hacemos esos aumentos. Dejemos el primer punto que me toca de derecho. El que sigue lo tejo también de derecho para poder seguir el patrón de la puntada, del punto de arroz. Entonces, ese lo tejí de derecho, el que sigue también va de derecho, pero no lo saco de la aguja izquierda, cambio el hilo y tejo un revés. Y de esta manera ya sigo con mi patrón de manera natural. Y entonces ahora tendré 15 puntos en punto de arroz. Vamos a hacer estos 15 puntos. Vamos a llegar al cordón. Este ya era el revés del cordón. Un punto de la horquilla por delante. 2 puntos de derecho. Regreso el punto y lo tejo. Un punto de revés. Y ahora hacemos nuestra espiga. Pongo 2 puntos en la horquilla y los mando para atrás de la labor. Tejo los 2 derechos que siguen. De derecho. Regreso los 2 de la horquilla y los tejo. 1 y 2. Tomo los 2 que siguen en la horquilla y para adelante de la labor. Tejo los 2 derechos que siguen y regreso los 2 de la horquilla.
Ahora hacemos el cordón, un punto de revés, cruzamos 2 puntos a la horquilla por detrás, un derecho y los 2 de la horquilla. Un punto de revés, que es mi marco. Y ahora empezamos con los 14 puntos de punto de arroz. Y en el penúltimo vamos a aumentar un punto. Ya la manga es muy sencilla y la simplifiqué poniendo los aumentos en el mismo lugar. Ya estoy en el penúltimo, entonces tejo un derecho, que es el que toca, cambio la hebra, tejo un revés y tejo el último de derecho. Y ya aumenté. Y ahora tengo 15 puntos de un lado, 15 puntos del otro y mi espiga con sus respectivos cordones. Vamos a seguir tejiendo de esta manera, fíjense bien. Ahora lo que nos toca es seguir tejiendo, repitiendo este mismo patrón de cruces, de aumentos y todo, hasta que nuestra manga mida 37 centímetros, es decir, cada 6 vueltas vamos a aumentar un punto de cada lado, de la misma manera que vamos haciéndolo, ya lo hemos hecho 2 veces, aumentamos un punto de cada lado y nos va a coincidir con el cruce de la espiga. Al final, la manga va a tener 37 centímetros del borde inferior hasta el punto donde vamos a cerrarla. Cuando hayamos alcanzado esos 37 centímetros, ahí terminamos, ahí cerramos todos los puntos a la vez. En mi caso, yo hice 14 cruces de espiga, hice 14 espiguitas, llegué a tener 28 puntos de arroz en cada uno de los lados, es decir, empecé 44 puntos, esos fueron los que monté para empezar mi manga, y terminé con 74 puntos, ¿sí? Entonces aumenté 30 puntos en total. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer para hacer nuestras mangas. Tejan las 2 manguitas y los veo para unir ya la prenda y para hacer el cuello, levantando los puntos del escote y de la espalda para poder hacer el cuellito. Bueno, una vez que tenemos listo ya el frente, la espalda, las mangas, vamos a proceder a levantar los puntos para hacer el cuello, que vamos a hacer con agujas circulares. Lo primero que tenemos que hacer para poderlo empezar es unir los hombros. Entonces, haciendo una costura con punto atrás, unimos los 2 hombros. Una vez que los tenemos unidos, entonces ponemos nuestro suéter por el lado del derecho. Y a partir de esta costura del hombro vamos a empezar a levantar los puntos utilizando un gancho. Una aguja de gancho nos va a ayudar para levantar los puntos y los vamos a montar en agujas circulares igual del número 5. El cuello lo tejemos en redondo. Entonces, fíjense cómo los vamos a levantar. Bueno, ya estamos listos, entonces con ayuda del gancho vamos a ir levantando. Vamos a empezar aquí donde está el hombro. Entonces, meto el gancho, saco hebra y lo paso a la aguja. Ok, sostengo aquí la hebra, la punta de la hebra y vamos a continuar. Entonces, aquí meteremos otro, 2, 3. Yo para mi tensión, para el tamaño de escote que tengo, levanté 14 puntos en este tramo, en este primer tramo. Podemos soltar esta hebra, ahí está. Entonces seguimos, los vamos a ir repartiendo, que vayan quedando. 2, 4, 6... 7, 8,
Vamos a continuar hasta que hayamos levantado 14 puntos. Ya tenemos 14 puntos, entonces ahora vamos a pasar los puntos que tenemos en espera, los vamos a pasar a la aguja circular, pero los vamos a pasar tejiéndolos para seguir pasando la hebra, si no nos quedaría una hebra ahí a la mitad que después tendríamos que rematar. Entonces los voy tejiendo para pasarlos a la aguja circular, los tejo como van, como se presentan, ¿sí? Aquí estamos de derecho, luego este sigue de revés, luego siguen los 8 puntos de la espiga, que son todos de derecho. Aquí estamos, sigue un revés. Y terminamos con un punto de derecho. Ya está listo. Ahora, de este lado del escote, igual que levanté 14 puntos en la primera parte, pues aquí también voy a levantar 14 puntos. Acuérdense que si le salen 15, si le salen 13, no pasa nada. No, esto no tiene que ser con una precisión matemática, ¿sí? Es que quede adecuado, que no me pongamos tantos puntos de más que me quede un cuello o lanudo, o que no pongamos puntos de menos que quede un cuello tan cerrado que no pasa la cabecita, ¿sí? Entonces, levantemos 14 puntos aquí y los veo para decirles cómo hacemos la parte de la espalda. Bien, ya levantamos 14 puntos, llevamos 14 más 12 más 14. Ahora, en este trocito que tenemos de la costura del hombro hasta los puntos que están en espera en la espalda, vamos a levantar 4 puntos. Entonces, aquí inmediatamente después de la costura levantamos un punto. 1, 2, 3, a ver aquí sí tenemos las filas, las columnitas muy bien marcadas y lo vamos a poner aquí y 4 puntos. Ahí está. Ahora hacemos la misma operación que hicimos con los puntos del delantero y pasamos estos puntos a la aguja para poderlos pasar a la aguja circular, pero tejidos. Entonces los pasamos a nuestra aguja recta y los vamos a pasar tejiéndolos. Vamos. Aquí son 24 puntos que fueron los que dejamos en espera cuando hicimos el cuello de la espalda. Entonces estos 24 puntos los pasamos y ahora los vamos a tejer normalmente, igual que lo hicimos en el frente, como se nos presentan. Entonces el primero está de derecho, pues de derecho. Luego sigue de revés, de revés. Así vamos a tejer los 24 puntos y después vamos a levantar otros 4 puntos en el último tramo que nos queda, ¿sí? Y en total vamos a tener 72 puntos en la aguja. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, acaben de levantarlos y los veo para decirles qué y cómo vamos a tejer. Bien, ya acabamos de montar los 72 puntos, entonces ahora lo que nos resta es tejer 6 vueltas en elástico 2-2 para hacer nuestro cuello. Vamos a poner un marcador para saber dónde empieza y termina nuestra vuelta y vamos a empezar tejiendo 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Ese va a ser toda la ciencia de nuestro cuello. Hacer 2 derechos, 2 revés para que nos quede igualito al resorte de las mangas y de los bordes del suéter. Y entonces cuando vayamos haciendo la sexta vuelta, ahí vamos tejiendo
y vamos cerrando todos los puntos de una vez. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer con este cuellito. Vamos a hacerlo y los veo cuando hayamos terminado para indicarles ya nada más cómo vamos a pegar las mangas. Bueno, ya nos quedó el cuello, entonces ahora solo nos falta pegar las mangas. Fíjense muy bien, las mangas las unimos, hacemos unión con una costura, igual con punto atrás, con mucho cuidado, muy suavemente efectuada nuestra costura. Una vez que la cosimos, la ponemos la volteamos hacia el lado del derecho. Ya está la manga. Entonces ahora el suéter lo vamos a voltear por el revés. Lo pongo así, que me quede a mí el revés. Y la manga la voy a poner, la costura de la manga nos va a quedar en la parte de abajo. Entonces la vamos a poner por dentro del suéter, de manera que me quede aquí metida mi manga. Yo voy a hacer la costura en todo esto, de manera que cuando yo cosa, me quede derecho con derecho, ¿ok? Entonces me fijo muy bien dónde está la mitad de mi manga. Aquí está justamente la mitad. Esa mitad me va a quedar en el hombro, donde está la costura del hombro. Entonces allí empezamos a coser. Vamos a coser primero hacia un lado y después hacia el otro. Igual, y le vamos a pegar, la vamos a coser con punto atrás. Primero sujetamos aquí la hebra. Ahí está. Y ahora sí empezamos a coser con punto atrás, con una costurita muy suave, muy floja, teniendo cuidado de no morder la hebra. Vamos a hacer hasta la mitad. Cuando lleguemos a la mitad, bueno, nos fijamos que también esto me coincida, ¿sí? Las costuras que me faltará la costura del lateral. Entonces, pues sí coincide perfectamente. Entonces, coso todo alrededor de la manga y después cerramos la costura lateral. Y el resultado que vamos a obtener es este exactamente, ¿sí? Aquí nos queda ya cosida nuestra manga, aquí está ya cosida perfectamente, ¿sí? Y cerrado el lateral. Entonces, bueno, vamos a hacer eso y vemos a ver cómo nos quedó al final nuestro suéter. Bueno, pues misión cumplida y labor concluida. Es un suéter muy bonito, espero que hayan quedado claras todas mis indicaciones. Creo que el esfuerzo valió la pena, es un suéter por lo menos para 2 inviernos, para sus hijos o sus hijas. Se ve muy bonito, luce mucho, la verdad. Espero que lo hayan disfrutado mucho mientras lo tejieron. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras y ya saben, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.